muchas gracias por venir y tomarte el tiempo de ministrar en Bolivia. Muchas gracias. Buenas noches. Dios es bueno, muy bueno. Me encanta estar aquí con los hermanos. Irene hoy día pidió que hablara a ustedes de su amor por las hermanas, por la iglesia aquí. ¿Sí? Que Dios nos bendiga en esta noche. Déjame decirle una cosa. Yo soy muy amado aquí, recibo el amor de los hermanos. Estoy muy aparente, muy marcado. Y soy muy amado. No tengo ninguna queja. Ninguna queja. Ahora mira, a mí me gustaría que ustedes estuvieran aquí, más que escuchar a Jamé, escuchar al Señor. Porque si ustedes me escucharan, nuestras vidas, la vida tuya no va a cambiar. Pero si escucharmos al Señor, nuestra vida va a sufrir un cambio. Y es lo que necesitamos. Amén. Es lo que necesitamos. Una otra cosa que quería decirles es el motivo por qué estamos aquí. Por supuesto que no es para oír a Jamé. Por supuesto que no. Para escuchar al Señor. Hay 3 motivos por los cuales estamos aquí. El primer motivo es para prestar culto a nuestro Dios. ¿No? Estamos aquí para prestar culto al Señor. Muchos de ustedes están viniendo del trabajo, pasaron un día cargado, un día de cansancio, y aquí están, como una ofrenda al Señor. Esa es nuestra vida. Así debe ser. Nuestra vida es un culto permanente al Señor. ¿Verdad? Y estamos aquí prestando un culto a nuestro Dios. Si no hubiera música, si no hubiera predicación, aún así estaríamos aquí para adorar a nuestro Dios. El segundo motivo, que es muy importante también, es que estamos aquí para sermos confortados, se dice, confortados y consolados los unos a los otros con los dones que hemos recibido del Señor. Entonces estamos aquí para dar y no para recibir. Ahora es verdad que cuando llegamos para dar, el Señor nos llena el corazón con sus bendiciones. Nosotros nunca vamos a conseguir vencer a Dios en el tocante a dar. Cuanto más dermos al Señor, más el Señor va a nos dar. Amén. Y el tercer motivo es para que recibamos instrucciones de cómo vivir afuera. Porque nuestra vida no es en un salón. Nuestra vida no es dentro de 4 paredes. Nuestra vida en el día a día, vivir diario, en contacto con las personas. Ahí es nuestra vida. Ahí es nuestro ministerio. Amén. Ahí es nuestro ministerio. Nuestro ministerio no es en la reunión. En la reunión hay pocos ministerios. ¿Sí o no? ¿Cuántos ministerios hay en la reunión? La palabra, la música, la alabanza, ¿qué más? El que cuida del sonido, ¿qué más? El que cuida del data show. ¿Y cuántos más? Pero somos más que esto. ¿Verdad? Somos más que esto. Hay más ministerios aquí do que a oportunidad de recebê-los em uma reunião. Então, estamos aqui para receber instrução, para servir a Deus, donde vivimos, donde trabalhamos, donde estudamos. Amém? E o tema que estamos tratando é um tema capital, não sei se podemos usar essa palavra, um tema extremamente importante. Como lhes falei antes,
hacer discípulo es la última orden de Jesucristo antes de subir al cielo. O sea, essa circunstância nos ensina que esta palavra de Cristo é uma palavra importante. Porque, como les hablé antes também, el momento de salir para um largo viaje, quando deixamos nossos hijos em la casa, e nesse momento não bromeamos. Sim ou não? E nesse momento trabalhamos com coisas e falamos coisas muito importantes, para que eles hagam mientras estamos afuera. Nuestro Padre, Senhor Jesucristo, subiu a los cielos, está um pouco tempo fora e nos ha deixado aqui com um trabalho. E qual é o trabalho? A ser discípulo. Não é outra coisa mais importante. Não é outra coisa mais séria com a qual devemos nos involucrar. Não há, queridos. Por isso estamos aqui. E estou tentando, nesses poucos dias, convencê-los dessa verdade. E se convencer um pouco de vocês, estou satisfeito. Mas se convencer a todos, estou muito feliz. Como diz vocês, vou estar chocho. Vou estar muito feliz. Vou voltar a minha casa com um regalo em meu coração, que Deus ha hecho sua obra. Eu não estou aqui, queridos, para uma charla, para que se olvidada. Puedo parecer pretencioso, mas estou aqui para trazer uma palavra que cambie a vida de vocês. É verdade que todo predicador habla isto. Todo predicador le gusta falar de uma palavra que vai cambiar o mundo. Mas em realidade é o que creo. Afinal, estamos falando da palavra de Deus. E a palavra de Deus tem o poder de cambiar vidas. E nesta noite, primeiramente eu estou aqui para escuchar ao Senhor. Porque antes de falar a vocês, Deus me ha hablado. E mientras estou falando, o Senhor me está falando também. E não quero sair desta noite em el mesmo nível como vino. Quero sair dessa noite em outro nível, conhecendo mais a Cristo, me entregando mais a Cristo, servindo mais a Cristo, compreendendo mais a Cristo. Porque nossa vida é como a vereda del justo, que diz a Escritura, que vai brilhando mais e mais, hasta que seja dia perfeito. Então, hoje dia, neste dia, lunes, minha vida será mais brilhante que ayer e menos brilhante que amanhã. Amém? Essa é a proposta. E eu creio que estamos juntos nisto. Bueno, anteayer eu tomei alguns textos para mostrar para nós, para tomar como bases de lo que estamos falando. E o texto que citamos, simplesmente hablamos, pero não leemos, é o texto de 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. De aí vamos começar. E depois vamos volver ao ponto de ayer, como terminamos ayer. Então, estou indo para sábado, foi? Quando começamos? Estou perdendo o tempo. Volvemos a sábado. E esse texto de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, eu vou pedir que alguém leia, por favor. Pero leia não como se lê as manchetes, como se del periódico, los capitales, los titulares. Porque podemos ler como ler os titulares, não? Pero não, vamos ler assim com o coração. 1 Timoteo, capítulo 2, 3 e 4, que diz: porque isto é bueno e agradável diante de Deus, nuestro Salvador, que diz que quiere, ¿qué quiere Dios? Que todos los hombres
sean salvos. ¿Cuántos hombres? Incluye mujeres, ¿no? Aquí está hablando de género humano. O sea, Dios quiere que ¿cuántos? ¿Tú estás seguro de esto? ¿Estás seguro? Muchas veces estamos muy ansiosos para conocer la voluntad de Dios. Aquí está, querido. Aquí está la voluntad de Dios. Dios no quiere que ningún hombre se pierda, pero llegue a la salvación. Amén. ¿Cuántos? Todos. ¿Cuántos conoces tú que todavía no son salvos? ¿Cuántos? ¿Ah? ¿Cuántos amigos tuyos? ¿Cuántas amigas tuyas todavía no son salvos? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Primero vas a orar. Primero orar. No se puede entrar en la casa del valiente sin amarrarlo. Y las personas, infelizmente, están presas, se dice presas de Satanás. Y la palabra nos enseña que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la figura que tienes viendo ese texto? ¿Cuál es la figura? Mira, algunas personas piensan el siguiente: aquí estamos, el diablo va a venir en contra de mí y el diablo no conseguirá entrar en mi vida. Pero ese texto no habla de esto. Este texto está diciendo que nosotros vamos a tocar en la puerta del infierno y la puerta del infierno no va a prevalecer en contra de nosotros. Y vamos a entrar y vamos a resgatar personas. Ahora, para eso necesitamos orar, porque la pelea espiritual es en contra de Satanás y sus ángeles. Y Satanás no va a nos entregar sin lucha. ¿Qué te parece? Va a llegar en la puerta del infierno, golpear y preguntar: Satanás, ¿tiene alguna persona para ser salva? Sí, tengo algunos, puedes llevar cuantas quieras. No. Satanás odia al hombre, porque el hombre es la obra prima de Dios. Y como él no puede destrozar a Dios, él intenta destrozar al ser humano. Entonces nuestro trabajo no es un trabajo fácil, es golpear la puerta del infierno. Y hay represalia, ¿se dice represalia? Hay represalia. Estaba hablando a los hermanos que las leyes de física son leyes espirituales. Y los hombres la compilaron las leyes de física. Y hay una ley que puede ser aplicada ahora, que es la ley de la acción de la reacción. ¿Cómo es la ley de la acción de la reacción? ¿Quién es bueno de física? ¿Cómo es la ley de física? ¿Alguien, por favor? Toda acción produce una reacción en el mismo sentido, en dirección opuesta, con la misma fuerza. O sea, si tú te dispones a pelear contra Satanás, él vendrá en contra de ti. ¿Me comprende? Satanás no dejará a las personas salir del infierno sin lucha. Pero acuérdate de una cosa: más grande es aquel que está con nosotros do que aquel que está en el mundo. O sea, la victoria es nuestra, pero hemos que conquistarla. Es nuestra, pero hemos que conquistarla. Amén. Entonces, aquí estamos con un objetivo de sacar las personas del infierno. Esa es la tarea que Dios nos ha dado al ponernos acá en la tierra.
Esa es la tarea. Amén. Su tarea no es comprar, ni vender, ni casar, ni darse en casamiento, ni plantar, ni cosechar, ni edificar, ni derribar. Porque esto las personas del mundo hacen y hacen bien. Nuestra tarea espiritual. Tenemos un mandato de la parte de Dios. ¿Y cuál es ese mandato? Cumplir la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que ningún hombre se pierda. Amén. Bueno, ¿qué hizo el Señor para cumplir su voluntad? Para que su voluntad fuera hecha. Como hablamos anteayer, el infierno no fue hecho para el hombre. El infierno fue hecho para el demonio y sus compañeros. No fue hecho para el hombre. El hombre va para el infierno o está en el infierno porque se ha separado de Dios. No es voluntad de Dios que ningún hombre va para el infierno. Dios creó el hombre para caminar con Él, con Dios, todos los días de su vida. Para eso Dios ha creado el hombre. ¿Y cuál fue el primer movimiento que Dios ha hecho para que su voluntad fuera hecha? ¿Cuál fue el primer movimiento? Porque Dios, de tal manera, amó al mundo, que dio su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree no perezca, pero tenga la vida eterna. Fue el primer movimiento de Dios. Y si quiere, Jesucristo fue el primero misionero en la faz de la tierra. El primero misionero. Él vino con este propósito, para que nadie se perdiera. El segundo movimiento de Jesucristo fue nos mandar a ser discípulos. Él murió, Él ha pagado el precio. No hay nada más que las personas puedan pagar, porque todo el precio fue pagado. Amén. No hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, que no andan según la carne, pero andan según el Espíritu. No hay condenación para aquellos que están dentro de Cristo, pero hay condenación para aquellos que están fuera de Cristo. Amén. Y en la cruz, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Cristo? Está hecho. Está hecho. ¿Qué puede hacer el hombre para completar su salvación? Prender 10 velas se dice, velas por día. Subir de rodillas la escalera del Cristo Redentor, no de Cochabamba, porque es bajito, de Río. Y ahí se consigue la salvación. Ayunar 51 días. Ser bondadoso. Dar su casa y sus bienes a los pobres. Queridos, nada de esto puede salvar al hombre. Nosotros no fuimos salvos por nuestras obras. Fuimos salvos solamente por una cosa: el amor de Dios manifestado por su gracia bendita, por el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué merecíamos? ¿Qué merecíamos? Infierno. ¿Y qué merecemos? Infierno. No cambiamos. ¿O qué te parece? ¿Convirtió? Ahora es bueno. No. Dios es bueno. Nosotros somos malos. ¿Sabe quién habló que nosotros somos malos? Jesús.
Si usted que son malos sabe dar buenas dádivas, ¿quién habló que somos malos? Es verdad que a mí no me gusta ser llamado de malo, pero ¿qué puedo quejarme de Cristo que me ha llamado de malo? Solo puedo decir, Señor, soy malo, realmente. Pero aún siendo malo e inimigo de Cristo, Él me ha salvado por su bendito sangre. Amén. O sea, está hecho. Pero ¿qué falta? ¿Qué falta? Falta que el hombre oiga el nombre de Cristo. Porque no hay otro nombre por lo cual podamos ser salvos, sino el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Pero queridos, ¿cómo oirán si no hay quien predique? Los ángeles no predicarán. Solamente puede predicar aquellos que probaron la salvación, que recibieron de Cristo. Amén. Entonces mira, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Por favor, escribe esto en un papel y pone el lugar donde más visitas en la casa, la puerta del refrigerador. No hay otro lugar en la casa donde más va. Pone allí. Esta es la voluntad de Dios, que ningún hombre se pierda. Por favor, habla esto contigo mismo. Deja tu corazón escuchar esto. Segundo lugar, Dios se movimentó para que isso sucediera. Envió Jesucristo a esta tierra. Amén. Dios vino a esta tierra. Dios con nosotros. Amén. Dios vino a caminar en nuestros caminos para que podamos caminar en sus caminos. Amén. Él vino para nos llevar a sus caminos. Y ahí nos entregó la tarea. Como una corrida de, ¿cómo se dice? De posta, como una corrida de posta, está con nosotros ahora la tarea. Está contigo. Está conmigo, está contigo. Amén. ¿Y cuál es el mandamiento que Él nos ha dado? Como estábamos charlando anteayer con el hermano, no sé cuál hermano estaba, no me acuerdo. El verbo principal no es id. El verbo principal es hacer. Porque muchos están yendo y no haciendo, ¿verdad? El verbo no es ir o yendo. Es verdad que el verbo allí está en el gerundio, o sea, yendo, haga discípulos. ¿Yendo dónde? En la escuela, en la calle, donde esté, yendo, haga discípulos. ¿Dónde? De todas las naciones de la tierra. Amén. A Dios gracias que el Evangelio llegó a Bolivia y tú estás aquí ahora. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? A Dios gracias. No sé cuál fueron los primeros misioneros en Bolivia. ¿Alguien puede decir? No. Yo no conozco la historia de la iglesia en Bolivia. ¿Alguien puede ayudarme? No es un desafío, es una curiosidad. En Brasil tenemos dos principales. Tenemos Salomón Ginsburg, tenemos Sarah y Robert Calley. Tenemos 3 misioneros de Suecia que pasaron por Los Ángeles en el avivamiento de 1906 y vinieron para Brasil y ahí se empezó la Asamblea de Dios. Y doy gracias al Señor que hombres dejaron el conforto de sus casas y vinieron a predicar en aquel tiempo donde había mucha enfermedad, mucha cosa mal, y dejaron todo para llegar. A Dios gracias.
Ahora, ¿quién sabe? Un día, tal vez de aquí a 50 años, 60 años, 80 años, alguien dice, a Dios gracias por la vida de, dame tu nombre. Porque eu estava perdido. E aquela pessoa foi e predicou para mim. Amém? ¿Queres que isso suceda? Então, por favor, abre tu boca e predica a palavra. Abre tu boca e predica a palavra. Para que através de ti, as pessoas glorifiquem a Deus. Que Deus seja glorificado por tu vida. E que tu não passes por esta vida sem marcar pessoas. Hablamos sábado que discipulado não é modelo, discipulado não é método, discipulado é um estilo de vida. ¿Se acuerda que hablamos de estilo? ¿Qué es un estilo? Un hierro que se usa para gravar la madera, el cuero, deja marca. Y nosotros somos las personas que vamos a dejar marca en la vida de nuestros conocidos. Amén. Ahora, ayer en nuestra reunión estamos hablando de la base de la predicación, que es el Evangelio del Reino. Y pregunté a los hermanos qué era el Evangelio, y los hermanos concordaron conmigo que el Evangelio es una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian buenas nuevas y que dicen en Sión, tu Dios reina. ¿Cuál es la buena nueva? Jesucristo reina. ¿Por qué es importante esto? Uno de los primeros textos que leemos en sábado fue el Salmo 2. ¿Qué dice el Salmo 2? ¿Qué habla? ¿Qué cuenta el Salmo 2? La historia de las naciones y de los reyes de la tierra se amotinando contra el Señor. ¿Qué es un motín? Una rebelión, pero organizada con un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Quitar Dios del trono. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? La única respuesta para un motín es el establecimiento de autoridad. Y esta fue la respuesta del Señor. Envió a Jesucristo para ser rey de las naciones. Amén. Y Apocalipsis dice, aleluya, porque los reinos de la tierra volvieron a ser del Señor y de su Cristo. Amén. Y el propósito de Dios es que las naciones vuelvan a ser del Señor. Porque el hombre que recibió el encargo de administrar la tierra entregó su vida al dominio de Satanás. Entonces, queridos, no hay otro mensaje que traga medicina, que traga solución para esa situación. El hombre se entregó al dominio de Satanás. ¿Cuál es la única solución? Volver al dominio del Señor. ¿Cómo se inicia la vida de un cristiano? Hablamos que la Escritura dice que nosotros somos trasladados. ¿De dónde? ¿Quién se acuerda? No, imperio. Y voy a explicar por qué. La Escritura no habla reino de las tinieblas, aunque usemos este término, pero la Escritura no habla reino de las tinieblas, habla imperio de las tinieblas. Del imperio de las tinieblas para el reino de la luz, del Hijo de su amor. ¿Y cómo uno entra, sale del imperio y entra en el reino? ¿Cómo? Pide la naturalización. Es necesario que se nazca de nuevo. Si uno no muere, el imperio de las tinieblas no puede nacer en el reino de Dios. No hay naturalización. Tú puedes estar en la iglesia 50 años,
y nunca estarás en el reino de Dios. Si puede acostumbrar, si puede hablar el lenguaje del evangeliquez, tú puedes tener el acento de las personas del reino, tú puedes tener frases del reino, pero si no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y qué es entrar en el reino de Dios? Es renunciar al antiguo dueño y nos entregar al nuevo dueño. Antes, Satanás mandaba en nuestras vidas. Hoy día, ¿quién manda? Jesucristo. Él es nuestro Señor. Ahí el reino de Dios se inicia en nuestra vida. La salvación no acontece en un lugar cualquier. La salvación acontece en un ambiente, en un lugar, y ese lugar se llama reino de Dios. Es como si tú estuvieras en un lugar cubierto y viene lluvia. Si tú estás bajo el tejado se dice, el techo, la lluvia no te alcanza. Pero si sales debajo de este techo, la lluvia te alcanza. ¿Me comprenden, queridos? La salvación acontece en un lugar. Ese lugar se llama reino de Dios. Amén. ¿Qué sucedió? Dios quería cuidar del hombre. El hombre dice, no quiero. Porque la propuesta fue, ser igual a Dios. Entonces el hombre rompe sus ataduras, deja sus cuerdas, las cuerdas de Dios, y dice, yo quiero ser libre. Y es una locura, que la única manera del hombre ser libre es ser preso en Dios. No hay otra manera. Porque ser libre de Dios es ser esclavo de Satanás. Entonces nuestra libertación está en ser preso y esclavo de Jesucristo. Parece una locura, pero así es. Si quieres ser libre, sé esclavo de Cristo. Amén. Pregunto, ¿cuál otro evangelio puede solucionar la situación del hombre? Ninguno. Porque ¿cuál es el problema del hombre? Rebelión. No, el problema del hombre es el adulterio. No, el problema del hombre es la droga. No. El problema del hombre es la mentira. No, querido. El problema del hombre es uno solo, la rebelión contra Dios. Essas cosas que eu he citado son consecuencias de la rebelión. Si tú quieres cambiar la calidad de los frutos, tú debes trabajar en la raíz. Por eso la Escritura dice que Él tiene en su mano la hacha. ¿La hacha se dice? ¿Y la hacha dónde está? En la raíz. Y el Señor toca en la raíz. ¿Y cuál es la raíz? La rebelión. Y si se resuelve la rebelión, se resuelve la vida del hombre. Entonces pregunto a ti, ¿cuál es el evangelio que puede tratar con la rebelión? Ningún otro. Mira, recibe a Cristo y tu vida. ¿Cuál es la ofrenda que está por ahí ahora? Que está de moda. ¿Cuál es el evangelio que está de moda ahora por ahí? Prosperidad, sanidad, no tener más aflicciones. Sí, hay personas que predican, ven a Cristo que nunca más tendrás problema. En Brasil, las leyes punem a aquellos que hacen propaganda engañosa. Si tú haces una propaganda y lo que estás ofreciendo no corresponde a la propaganda, es crimen. Y algunos predicadores deberían ser procesados por crimen. Porque promete lo que no puede suceder. Porque nuestra vida no es una vida sin aflicción. Eu vou hacer uma pergunta e se tu queres levantar as mãos, pode. ¿Quién aqui não tem problemas? ¿No tiene problemas?
Se não tens, por favor, ora por mim. Quem aqui não tem aflições? Se não tens aflição, alguma coisa está equivocada contigo ou com Cristo. Porque Ele falou que neste mundo tendríamos aflições. Pablo escreve a Timoteo e diz: participa comigo de los sofrimentos de Cristo. E outro texto ele diz: lê as Escrituras, predica a palavra e sofre as aflições. Ou seja, como se fosse uma lista de tarefas. ¿Por quê? Sofrer aflições hace parte da vida. Porque mientras estamos aqui, temos aflições. Chocamos o coche, perdemos a carteira, o perro nos masca, ¿qué mais? La suegra nos persigue, ¿qué mais? Temos aflição. Pero, buen ánimo. Buen ánimo. Porque Ele ha vencido. E nos ha mostrado como vencer. Amém, querido? Então, estamos compreendendo que nenhum outro evangelho resuelve a situação do homem. Em Mateus 9, se queres abrir, pode abrir. Não vamos ler, mas tu vas seguir. Em Mateus 9, versículo 35, que diz que Jesus passava por todas as villas, pueblos, que mais se diz? Aldeias, periférias. Que hacía Ele? Enseñaba. Enseñando e predicando o Evangelho, sanando todas dolências e enfermidades. ¿Sí? E Ele mira as multitudes, e que diz? E siente compaixão de ellas, porque las ve como ovejas sem pastor. E aqui é um enigma. Pergunto a vocês: se Cristo é o pastor, mira, Cristo não é o melhor pastor. Cristo é o pastor. E el buen pastor. Amém? Quem é o pastor? Cristo. E nós outros, que somos? Não, os pastores aqui, que são? Los perros del pastor. Hoy dia fuimos promovidos a perros del pastor. Mi consejo, não masca as ovejas. ¿Sí? Então ele mira as multitudes e que diz ele? Que habla ele? Llama a seus discípulos e diz que está compadecido, se diz compadecido? Compungido porque são como ovejas sem pastor. Ora, mira, dijimos, e é verdade, que Cristo é o pastor. Como ele pode dizer que essas multitudes que lhe seguiam não tinham pastor? É um enigma, não? Se formos para outro texto, vamos compreender um pouco. Quando ele habla de si, ele diz: salió el sembrador a sembrar, ¿se acuerda? E aí habla de las semillas e de los locales donde caem. Então ele está falando de si mesmo, salió el sembrador. Então, por favor, guarda esta palavra, sembrador. Quando ele chama a seus discípulos e diz que são ovelhas sem pastor, ele lhes orienta que haga uma oração. Que oração? Rogad al Senhor de la mies que envie cosechadores. Esse é o texto. Cosechadores. Em uma agricultura, tu tienes principalmente dois tipos de trabalhadores: los sembradores e los cosechadores. Quando falamos de sembradores, de que ministério estamos falando?
del evangelista. Entonces, en su trabajo, Jesús estaba sembrando, pero faltaba personas para cosechar. Pregunta usted, ¿cuál es el problema de la iglesia y de la población de esos días? No es evangelismo, porque hay predicación en la radio, en la tele, en los periódicos, pero nos falta pastores. Nos falta personas que cosechan. Nos falta personas que agarren aqueles que recebem a Cristo e sejam cuidados. Estou falando de Brasil. ¿Sabe qual é a mais grande igreja de Brasil? A igreja de los que salieron. Não é broma, é verdade. A encuesta oficial ha mostrado isso. Não sei se tu has escuchado aqui. Uma vez escutei em Brasil perguntando a uma pessoa: ¿qué eres tú en términos de religión? ¿Sabe qué me habló? Yo soy evangélico, pero no practicante. Yo había escuchado de católicos no practicantes. Pero ahora, evangélicos no practicantes. Son personas que tuvieron un día una experiencia con Dios y por un motivo o por otro, por influencia de Satanás, salieron. E estão por las calles, ovejas sin pastor. Qual a instrução que o Senhor deu a seus discípulos? Rogad al Padre que envie trabalhadores. Agora, ¿sabe o que lhe sucedió? Estes discípulos que estavam com ele, porque é importante uma informação. Estamos falando de Mateus 9, desde o versículo 35 hasta el versículo 38. Después del 38, ¿qué viene? No 39, no hay. Viene Mateo 10. Ahora, es importante que nos recordemos que Jesús no habló por capítulos. O sea, ahora el capítulo 10 y siguió la charla. No, parece una cosa obvia, pero infelizmente, lemos a Bíblia por capítulos. Ou seja, terminou o capítulo, cerramos a mente. Me compreende, hermanos? Em 1520, 1525, dois homens puseram os capítulos e os versículos. Foi bueno, pero foi malo. Porque de uma maneira nos estorbou para compreender quando o assunto sobrepassa o capítulo. E neste caso, assim é. Porque está no mesmo contexto. Quando Cristo habla que a mies é grande, poucos são os trabalhadores, então rogad al Senhor para que envie cosechadores. Então ele chama a seus discípulos por el nombre e envia hacer ¿qué tarea? A cuidar de las ovejas. ¿Qué sucedía? Las ovejas no tenían pastor. ¿Qué hace el Señor? Envía pastores para las ovejas. ¿Y quién fue a las ovejas? Los que oraron. O sea, Señor, envía pastores. El Señor dice, entonces, vete. Eu digo que é muito peligroso orar. Há vários perigos na oração. Quais são eles? O primeiro peligro é Deus escuchar a oração. É um peligro tremendo. Se não queres que Deus te escute, não ores. O segundo peligro é Deus responder. É um peligro tremendo. Se não queres que Deus conteste tu oração, não ores. ¿Sabe qual é o terceiro peligro? Que tu seas a resposta de tu oração. Senhor, envia a alguém para predicar a minha vecina. Deus diga, ok, puedes ir. Mas se foi. Aí está. Assim é a história.
Esta oración debe ser complementada con otra oración. Señor, envía cosechadores, o sea, envía pastores. ¿Cuál es la segunda oración? Heme aquí, envíame a mí. No es, Señor, heme aquí, envía a Mario. Heme aquí, envía a quiénes? Escoge una víctima, por favor. Envía, heme aquí. Y si tú acompañaras el texto, él dijo, vete a las ovejas perdidas de Israel. Pero hay un antes, id antes. Porque si no hubiera este antes, Deus estava discriminando e solamente os de Israel seriam salvos. ¿Por que este antes? Segundo minha compreensão, está conectado ao ministério de Israel. Qual é o ministério de Israel? Predicar o evangelho a todas as nações. Israel era o mediador da aliança de Deus com as nações. Israel deveria ir a los confines de la tierra para predicar el evangelio, pero no fue. Entonces Israel necesitara ser avivado en su ministerio, ser llamado nuevamente en su ministerio, para que se despertara y cumpliera su papel de anunciar el reino de Dios a las naciones. Entonces sale, ide a las ovejas de la casa de Israel antes, pero a todas las naciones. Este es donde deberían llegar. Y ahí Jesús empieza a dar instrucciones. Primero, no lleven plata. No lleven plata. El texto dice, no lleve oro en sus alforjes. ¿Qué era el oro en el alforje antes? Para nosotros sería la tarjeta de crédito. E também ele diz que não leve alforje para o caminho. Ou seja, aquele que é enviado de Deus não pode, não deve confiar em sua própria provisão e nem esperar provisão de pessoas. Aquele que obedece ao Senhor deve esperar a provisão de Deus, nunca de los hombres. Nunca. Há momento na história de Jesus com os discípulos que atestam isto, que confirma isto. Quando Jesus está na praia, depois da ressurreição, e os discípulos ali estão pescando toda a noite, e Jesus está na praia, faz a pergunta mais constrangedora para os pescadores. Qual é a pergunta? ¿Han pescado alguma coisa? Qual pescador que quer escutar essa pergunta, sendo que não pescou nada? E que dizem eles? Não hemos pescado nada. É a única resposta que um pescador não queria dar. E que diz Jesus? Echa a rede do outro lado. E ele lança a rede. E pescam 153 grandes peces. Depois tu pode pesquisar por que 153. Estarei a tua para casa. ¿Sí? Depois, se eu vier aqui depois ou for visitar-me em Brasil, tu podes dizer que revelação tu tuviste. ¿Sí? Por que não pescaram nada? Porque estavam fora de lugar. Porque a ordem de Cristo era estar em Jerusalém, orando e esperando a venida de Cristo. Quando estamos fora do lugar, não temos resultado em nossas vidas. Bueno, onde quero chegar? Quando Pedro percebe que é Cristo na praia, que hace Pedro? Põe a roupa e vai em direção ao Senhor. Não? E quando chega na praia, que encontra? Uma fogata com um pez sobre a fogata.
¿Cuál es la lección que quitamos? Eles haviam pescado 153 grandes peces. ¿Cuál es la lección que quito de ahí? Dios no necesita de nuestros peces para nos alimentar. Él nos alimenta con su pez. Él nos alimenta com sua profissão. Por isso, ele diz aos discípulos: não leve ouro, não leve plata, não confiem em vocês mesmos, porque digno é o trabalhador de seu sueldo, de seu salário. Se tu vas predicar o evangelho, pode ter a segurança que Deus vai ajudar-te e vai sustentar-te. Amém? E que mais diz ele? Quando entrar em uma cidade, que deve predicar? Qual é o mensagem, por favor? Arrepentíos. ¿De qué arrepentir? De la rebelión. De la rebelión. No hay otro mensaje. No hay otra palabra. Arrepentíos, porque es llegado hasta vosotros el reino de Dios. Amén, hermanos. Ahí está el manual del discipulado. Ahí está la voluntad de Dios para que ningún hombre se pierda, pero encuentre la salvación. Entonces, ¿cuál es la situación del mundo? Ovejas sin pastor. ¿Cuál es nuestra tarea? Ser pastor. Esa es nuestra tarea. Oveja sin pastor, ¿qué necesita? Pastor. ¿Y dónde están los pastores? Ahora tú puedes alzar las manos. Las dos. Aquí estoy, Señor. Envíame a mí. ¿Y cuál es el mensaje? Arrepentíos. Arrepentíos. Llegar a una casa y preguntar: ¿quién es el rey de esta casa? ¿Quién manda en tu vida? ¿En cuál reino tú estás? ¿Quién es Señor de tu vida? Ese mensaje. Y levar a la persona al arrepentimiento por su rebelión. Amén. Ahora Dios va a darte manera. Dios va a darte el camino. Dios va a dar la forma. Pero el contenido es este. No podemos cambiar el contenido. Porque si cambiamos el contenido, vamos a cambiar el resultado. Aquí en este caso, importa que mantengamos la esencia del Evangelio del reino de Dios. Amén. Es inevitable que si cambiamos el Evangelio, vamos a cambiar el resultado de la vida de la persona. La única cosa que puede llevar a la persona a la salvación es ser trasladado del imperio de las tinieblas para entrar en el reino de Dios. O sea, ¿dónde acontece la salvación? En un lugar. ¿Cómo se llama ese lugar? Reino de Dios. Amén. El reino de Dios es un reino por venir, pero es un reino que aquí está, porque el rey aquí está. O sea, ainda no, pero ya. Ainda não. Não vino em sua total possibilidade, em sua total glória. Pero el rei del reino está aqui com nós. Amém? E temos esta tarefa de levar el reino a todas as criaturas, todas as pessoas. Eu quero terminar nesta noite hablando de 4 coisas que o Evangelho del Reino hace em nossas vidas. 4 coisas. O Evangelho del Reino produz em nós lo que um autor chamado A.W. Pink, ele diz que ele produz em nós uma salvação quádrupla. Quádrupla se diz? Quádrupla? Quádruple. Ok. Vou aprender castelhano. Vou aprender. A primeira coisa, o Evangelho del Reino
nos salva de la penalidade del pecado. De la penalidade. Todo pecado tem sua penalidade. Sim ou não? O salário del pecado, a muerte. Qual pecado? Qualquer. Quantos pecados? Uno. Que tamanho de pecado? Qualquer tamanho. O pecado é extremamente poderoso para nos matar. E sabe o que sucedeu? O Senhor Jesus ha nos livrado da penalidade del pecado. Agora não há mais condenação para nós, porque Cristo nos ha pagado a deuda que teníamos contra Deus. Amém? A cédula, não sei como seria o nome que era contra nós, como se diz o texto? La factura que era contra nós, que hizo Deus? Ha clavado en la cruz. Amém? A Deus graças. Não há mais deuda. Alabado seja o Senhor. Tu puedes dobrar tu rodilha qualquer hora del dia e entrar delante de Deus, e Deus nunca vai falar contigo sobre algum pecado que tu has cometido, porque a sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Amém, hermanos? Por isso adoramos ao Senhor. Então, a primeira coisa, o Evangelho de Deus nos ha salvado de la penalidade del pecado. La segunda cosa, el Evangelio del Reino de Dios nos ha salvado del poder del pecado. No solamente de la penalidad, pero del poder del pecado. El pecado tiene poder. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tiene alguna experiencia en eso? Voy a recordar mi historia, ¿sí? Por favor, permítame. Día 3 de abril de 69, ou seja, siglo passado. Era, não sei se paleozoico, mesozoico, não me acuerdo. 17:30 da tarde, estava voltando para minha casa. E o Senhor me falou. Ele me falou: hoje é tu última oportunidade. Que te parece? Eu me quedei aterrorizado. Minha mãe, meu papi, meus irmãos estavam na igreja. Também eu ia para a igreja, para as reuniões, mas não para Cristo. Estava ali, lia as Escrituras. Cheguei em casa, apavorado, se diz? Apavorado, aterrorizado. Perguntei a minha mãe: ¿dónde hay uma reunião hoje dia? Então ele me falou da reunião. E era 5:30 da tarde, a reunião era às 20 horas, e para mim era uma eternidade, porque eu queria chegar e me entregar a Cristo. Não queria saber sequer qual era o motivo da predicação, queria saber quando o pastor hiciera a invitação. E eu não sei qual foi o mensagem, hasta hoje eu não sei, mas eu queria saber que o momento que o pastor invitara a que alguém se entregara. E em mi plano, eu não ia saber, irmãos. Eu levantava de meu lugar, ia correndo à frente e me entregando a Cristo. Quando o pastor hizo a invitação, eu tentei levantar, não conseguia. Tentei alçar as mãos, não conseguia. Tentei falar alguma coisa, não conseguia. Percebi como eu estava amarrado por Satanás. Havia tentado muitas vezes me livrar do pecado e não conseguia. Mas naquela noite eu percebi como eu estava preso por Satanás. Terminou a reunião. Eu estava desesperado. Terminou. O que vamos fazer? O que vou fazer? E neste momento um irmão diz: Jamé, estamos subindo a um monte para orar. Quer ir com nós outros? Digo: vamos, não é meia-noite todavia. Vamos. Porque para mim meia-noite era o final de minha vida. E fui para o monte. E lá no monte,
La única oración que yo hice. Digo, Señor, tenga misericordia de mí. Y caí de rodilla. Y el Espíritu Santo vino sobre mí. Me llenó del Señor. Y mi vida nunca más fue la misma. Y Él me ha liberado. Pecados que eu não conseguia livrar-me. A mim não me gostava mais. Então Ele me ha livrado da penalidade e do poder do pecado. Antes, eu não tinha escolha. Eu pecava. Pero agora, o pecado é opção. Antes era obrigação. Hoy dia é opção. Porque o pecado é engendrado em nossa mente, baja em nosso coração e liga a nossos hechos. Pero quando o pecado está haciendo su gestação aqui dentro, eu tenho a força do Espírito Santo para dizer, não quero. Assim sucede contigo? Porque Deus ha quitado o poder do pecado sobre ti. O pecado agora está em tu porta e a ti conviene dominá-lo. E tu puedes dominar. Não mais sou escravo do pecado, não mais. Agora sou escravo de Cristo. De la penalidade, del poder, pero hay outra coisa mais. O Evangelho de Deus me livra del placer de pecar. Porque antes teníamos placer ou não no pecado? Tu não podes dizer para mim que o pecado não tem bom gosto. Não? Me compreende, não? O pecado traz placer. Porque se o pecado fuera como o dolor de benzetacil, sabe o que é benzetacil, não? Uma injeção muito dolida, dolorosa, não? Quando éramos niños em minha casa, todos os anos, nossa madre nos dava vermífugo, se diz? Vermífugo. E era óleo de pescado com sabor terrível. Bacalhau. Ah, has tomado também? Pergunto a ti, se o pecado tuviera gosto de bacalhau, tu pecarias? Porque o pecado tem sabor. É verdade que depois de haver pecado, já começamos a sofrer as consequências e prometemos que nunca mais vamos pecar, mas pecamos novamente. O que sucedeu? Deus nos quitou o prazer de pecar. Hoje dia, nosso prazer está em la lei del Senhor. E em sua palavra meditamos dia e noite. A nós nos gozamos na presença de Deus. E se pecamos, nosso coração queda herido, mal, nos sentimos mal. Sim ou não? Que tamanho de pecado te hace sentir mal? Qualquer um. Peleamos com a esposa, como quedamos? Peleamos com o marido, como quedamos? Gritamos com os filhos, como quedamos? Sentimos mal. Passamos a luz roja, como sentimos? Vitoriosos. Por favor, tu não eres daltónico. Lo que nos dá prazer, hoje dia nos dá asco. Sim ou não? Penalidade, poder, prazer. Eu vou dar-te uma outra notícia linda. O Evangelho do Reino nos vai livrar da presença do pecado. Da presença. Nunca mais Satanás vai nos tentar. Vai chegar dia onde Satanás não estará mais em nossa presença. E o pecado não estará mais delante de nós outros. Estaremos em outro tempo, outro momento com Deus. Amém? Tu estás esperando esse tempo? E eu sonho com este tempo. Tempo onde o pecado não estará mais a nosso alrededor. Amém?
¿De qué estamos hablando? Del Evangelio, del reino de Dios, que es la base para sermos discípulos. Mañana a la noche vamos a trabajar un poquito más y vamos a entrar más sobre la práctica del discipulado. Amén. ¿Qué tal si adoráramos a Dios por el Evangelio del reino que llegó hasta nosotros? ¿Qué tal? Tú puedes ponerte parado, como quieras, arrodillarse, como quieras, pero vamos a adorar a Dios. Señor, te bendecimos por el Evangelio del reino que anuncia a Cristo como nuestro Señor. Tú puedes decir eso al Señor, por favor. Tú puedes hablar, abre tu boca y habla con Dios. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Somos libres, Padre, somos libres. Somos libres. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque éramos esclavos del pecado. Hoy somos esclavos tuyos, Señor. Oh, Jesús, te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Padre.